Bueno, tenemos la oportunidad nuevamente esta noche de abrir la palabra de Dios en el sexto capítulo de la carta de Pablo a los Efesios y una sección que hemos llegado a conocer como la armadura del creyente. La armadura del creyente. Efesios capítulo 6 y de hecho desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Hubo un tiempo en la vida de Martín Lutero en el que su conflicto con Satanás era tan real que él dice que levantó su tintero que estaba en su escritorio y se lo aventó al diablo. La mancha de tinta permaneció en la pared durante años como recordatorio de la realidad de ese conflicto. Todos estamos involucrados en un conflicto con el enemigo de Dios, el enemigo de Cristo, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de la verdad. Ese conflicto es inevitable, porque nosotros, que somos parte del reino de Dios, nosotros que somos esclavos de Jesucristo, nosotros que somos los soldados de Cristo, por así decirlo, estamos en territorio enemigo. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el gobernante de este mundo. Él y sus secuaces, sus demonios que constituyen un tercio de los ángeles, dirigen su sistema malvado, antidios, anticristo, antiverdad, antivida, mediante este mundo. Mientras estemos aquí, estamos involucrados en esa batalla. Por eso en el versículo 10 leemos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. En los mensajes de apertura, los primeros dos, abordamos estos versículos e intentamos extraer una comprensión fundamental del conflicto espiritual en el que estamos involucrados. Entiendan esto, que si usted es un creyente, usted es el templo del Espíritu Santo. Satanás no habita adentro de usted. De hecho, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el que está en ustedes es el Espíritu Santo. Ningún cristiano puede ser poseído por el diablo o poseído por un demonio. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de posesión demoníaca que solo puede ocurrir en aquellos que no pertenecen a Dios, en quienes el Espíritu no habita. De lo que estamos hablando es de la batalla que un Hijo de Dios, habitado por el Espíritu, enfrenta viviendo en el mundo de Satanás. Y no se trata de lo que Satanás hace en nosotros como si viviera allí, o de lo que los demonios hacen en nosotros como si vivieran allí, sino de lo que hacen afuera de nosotros para complacer la condición caída que hay en nosotros. Hemos sido redimidos, hemos sido regenerados, somos nuevas criaturas, como escuchamos esta noche. Tenemos afectos diferentes, motivaciones diferentes, amores diferentes, apegos diferentes. Valoramos las cosas de manera completamente opuesta a como las valorábamos antes de venir a Cristo. La vida es nueva para nosotros. Somos una nueva creación, aunque estamos encarcelados en una carne no redimida. Todavía poseemos propensiones caídas hacia los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que hay en nosotros. Lo que hay en nosotros es nuestra condición caída. Lo que hay en nosotros es el pecado. Romanos 7, el pecado que está en mí, dice Pablo. Por eso soy un hombre miserable. Por eso no hago lo que debo hacer y hago lo que no debería hacer. De hecho, hago lo que no quiero hacer y no hago lo que realmente quiero hacer. Es el pecado que está en mí. Es un principio que todavía opera en mí, que guerrea, que está en batalla contra la ley de Dios que ahora domina mi mente, mi nueva creación. Satanás, quien está fuera de nosotros, opera en el sistema del mundo de tal manera que nos ataca en los puntos de nuestra condición caída. Vivimos en un mundo hostil, un mundo que está lleno de promoción manifiesta de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
domina nuestra cultura de alguna manera más ahora que nunca, al menos en el frente de los medios de comunicación. No es que los pecadores sean peores ahora, aunque hay un grado creciente, como leemos en las palabras del apóstol Pablo, los hombres malos irán de mal en peor. Pero no es tanto que nunca haya habido pecadores antes o que nunca haya habido pecado antes. Siempre ha habido pecado. Siempre ha habido pecado vil y miserable a lo largo de toda la historia humana, pero a nivel de exposición debido a los medios de comunicación en esta parte de la historia humana es algo más allá de lo que las personas en el pasado tuvieron que soportar. Era imposible, por ejemplo, tener una experiencia pornográfica completa en la habitación de su casa. Eso no era posible. Antes de tener acceso directo a algo que tiene en la mano donde quiera que esté usted. Es imposible tener el tipo de explosión sexual en su mente que obtiene al ver una pantalla de 30 pies de altura y 60 pies de ancho y ver a personas cometiendo actos inmorales. Ese nivel de ataque es parte integral de vivir en este siglo y en el anterior. Eso es lo que Satanás hace. Satanás opera en ese sistema. Ese es el lado malvado de ello. El lado moral de ello, engañosamente moral, está en la religión. Satanás también opera todas las religiones falsas en el mundo. Así que Satanás opera religiones falsas en el mundo, falsas formas de cristianismo, usa ropa clerical, dirige ciertos seminarios y universidades que se llaman a sí mismos cristianos y se llaman a sí mismos religiosos. Está a cargo de todo eso y también está a cargo de la industria pornográfica y de toda forma de pecado y mezcla intermedia. Este es el sistema del mundo que nos ataca con religión falsa y pecado flagrante y todo lo que está en el medio. Esta es la guerra. La guerra para nosotros es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La guerra para nosotros es vivir en el Espíritu y no en la carne. La guerra para nosotros es amar lo que es correcto, santo, justo y bueno y no encontrar nuestros afectos unidos a lo que es malo porque se nos presenta de manera tan seductora. Ahora, hay una contraposición básica entre lo que Dios hace y lo que Satanás hace que se puede entender fácilmente. Dios revela la verdad, Satanás oculta la verdad. Dios nos dice la verdad, Satanás nos dice mentiras. Dios da vida, Satanás quita la vida. Él tiene el poder de la muerte. Dios produce obras espirituales, Satanás produce obras carnales. Dios trae pruebas para hacernos madurar. Satanás trae tentaciones para destruirnos. Dios nos libera, Satanás nos encarcela. Así es. Y así sigue. Y entonces vivimos en este mundo y, como dije, el mundo en el que vivimos hoy tiene capacidades y habilidades para atacarnos de maneras que los mundos del pasado no tenían. La pregunta entonces es, ¿cómo lidiamos con esto y vivimos una vida triunfante? ¿Cómo superamos estas cosas que están a nuestro alrededor y en nuestra cara y por lo tanto en nuestras mentes y que por lo tanto están apelando a nuestra condición caída restante? Bueno, hay algunas cosas que podemos ofrecer como elementos muy importantes para responder a la pregunta ¿cómo lidiamos con esto? Una forma es recordarse a sí mismo que Hebreos 2:14 es verdad. Jesús vino a dejar sin poder, a ser inoperante. Eso es lo que dice Hebreos 2:14, dejar sin poder al diablo. O, 1 Juan 3:8, el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Reconozca esto entonces que Cristo ha derrotado a Satanás. Él es un enemigo vencido, no es el vencedor, Él es el vencido. En Génesis 3:15, desde allá atrás, se dijo que cuando viniera la simiente de la mujer, que era el Mesías, Él aplastaría la cabeza de la serpiente. Por eso Romanos 16:20 dice que Satanás será pronto puesto bajo sus pies. Él es un enemigo derrotado. Así que, como el pecado que permanece en nosotros, ya no tenemos que pecar. No tenemos que perder. Él no es un adversario que pueda dominarnos.
Creo que es tan importante mencionar esto porque hay personas que piensan que Satanás tiene este tipo de invencibilidad que supera a Dios. Y ciertamente si Satanás puede dominar a Dios y a los propósitos de Dios, ciertamente puede dominarnos a nosotros, pero eso no es lo que enseña la Biblia. En la cruz Él fue dejado sin poder. Sus habilidades están completamente limitadas y confinadas por los propósitos soberanos de Dios. Él es la víctima, no el vencedor, y mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. 1 Juan 4:4. La segunda cosa que debemos entender no solo el hecho de que Satanás es un enemigo vencido y que usted no necesita colapsarse bajo el peso de sus esfuerzos, porque usted tiene una fuerza más grande dentro de usted en el poder del Espíritu Santo, sino también, en segundo lugar, al decir eso, debe seguir diciendo que debe estar alerta a sus esfuerzos y resistirlos. 1 Pedro 5, sé sobrios, en otras palabras, coloque sus prioridades en orden, piense con claridad, esté alerta, porque el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Usted debe estar consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. En Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que, mientras que entendemos que Él es un enemigo vencido, eso por sí solo no significa que no vaya a tener un impacto en nosotros si no estamos alerta, con la mente sobria, pensando con claridad, pensando bíblicamente, y haciendo todo lo que podamos para evitar a este león rugiente. Llevándolo un poco más lejos, la tercera cosa que debe reconocer es que usted no puede darle ningún lugar para entrar. Efesios 4:27 dice, no des lugar al diablo. No se coloque a sí mismo en una situación donde le dé una oportunidad. Sí, él es la víctima, no el vencedor. Usted reconoce eso, tiene un poder más grande dentro de usted. Aún así, usted debe pensar con claridad, mantener prioridades espirituales, estar alerta en todo momento, resistiéndolo firmemente en la fe cristiana, es decir, en la verdad de la sana doctrina, sin darle lugar para que Él entre, sin darle ninguna oportunidad. Llevándolo aún más lejos, huya de la tentación. 2 Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Usted debe huir de las cosas que le dan a Satanás una oportunidad. El otro lado de eso, llevándolo aún más lejos, es entregar el control de su vida a Cristo. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Piense como piensa Cristo. O Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estas son cosas con las que todos estamos familiarizados como cristianos, ¿verdad? Esas son un poco las bases para vivir una vida piadosa en un mundo impío. Pero hay otra forma de decir todo eso. Hay otra forma de resumir todo eso en un formato memorable, y es este. Vestíos de toda la armadura de Dios. Póngase toda la armadura de Dios. Y eso nos lleva a nuestro texto. La armadura de Dios es solo otra forma de unir todos esos componentes juntos en una forma memorable, en una imagen mental de un soldado. Tenemos el ejército mejor equipado de todos. Tenemos al comandante en jefe más poderoso. Somos la fuerza más poderosa que ha caminado sobre la tierra. Pero, si usted sale sin su armadura, usted va a ser vulnerable. Póngasela y usted podrá enfrentar cualquier cosa que el enemigo traiga. Así que veamos otra vez la armadura, Efesios 6. Lo primero que vimos, y eso lo va a llevar a donde lo dejamos la última vez, en el versículo 14, en las palabras de apertura, estad firmes. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Mantenerse firme bajo el ataque de Satanás en el sistema del mundo. Esté firme. ¿Cómo? Habiendo ceñido vuestros lomos con la verdad, el cinturón de la verdad. Hablamos de eso la última vez. Dado que Satanás es un mentiroso y el padre de mentiras, es obvio que debe usted conocer la verdad. Pero eso realmente no es el asunto principal aquí. La palabra letheia se usa en el sentido de veracidad o compromiso basado en esa verdad o convicción ligada a esa verdad. En otras palabras, como cristiano,
usted no solo debe entender la verdad, sino que debe abrazar plenamente la verdad con el tipo de convicción que le hace estar determinado a salir y luchar contra todas las mentiras y engaños. En otras palabras, usted toma en serio la guerra. Esto es compromiso con la batalla. Recuerda, le dije, lo primero que hacía un soldado romano, llevaba una túnica, era como un vestido, se ponía una faja alrededor de su cintura y levantaba su túnica por dentro para que se convirtiera en una mini túnica para poder moverse rápidamente. Apretaba esa faja o cinto para que no estuviera volando alrededor de la brisa cuando estaba en un combate cuerpo a cuerpo. Recogía todos los cabos sueltos. Pedro dice lo mismo, ¿recuerda? Ceñid los lomos, 1 Pedro 1. Ate todos los cabos sueltos de su vida, alínese con lo que sabe que es verdad y haga un compromiso de vivir según la verdad. Ahí es donde comienza. La médula, realmente usted no va a ganar las incursiones, las batallas que vienen con Satanás si usted no está comprometido a ganar. Tómeselo en serio. Lo segundo de lo que hablamos la última vez fue la coraza de la justicia. Esto es obvio. Si usted tiene alguna imagen de un soldado, en los días antiguos tenían una coraza de algún tipo u otro. Hablamos de los tipos la última vez, para cubrir sus órganos vitales. La coraza que debemos llevar es la de justicia. No estamos hablando de justicia forense o justicia imputada que nos viene de Cristo, sino de esa justicia impartida, esa santidad personal que nos protege del pecado. La coraza es la santidad, vivir en justicia. A menos de que usted camine en santidad a diario, usted está en problemas. Mencioné Romanos capítulo 13, vale la pena mencionarlo de nuevo, y el versículo 11 que dice, sabiendo que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada, el día se acerca. La noche está avanzada, el día se acerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué significa eso? No se comporte en glotonerías y borracheras, lujurias y lascivias, contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. De eso estamos hablando. En primer lugar, conoce la verdad es su convicción y sale a la batalla comprometido con vivir la verdad. En segundo lugar, se protege a sí mismo vistiéndose de la santidad de la justicia. ¿Cómo se ve eso? Bueno, Él le dice cómo no se ve: sensualidad y todas esas otras cosas, promiscuidad sexual, etcétera, etcétera. Y también le dice cómo se ve cuando dice vestidos del Señor Jesucristo. Vístase de semejanza a Cristo. Ahora eso nos lleva a dos más para esta noche. Dos piezas más de armadura. Si tenemos tiempo, ve el versículo 15 para la primera. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Creo que en la sociedad en la que vivían, probablemente en la mayoría de las sociedades, incluso en la época de la vida de nuestro Señor en la tierra, las personas entendían la importancia de tener los zapatos adecuados. Particularmente si usted era un soldado involucrado en una batalla. Yo nunca peleé en una guerra. El Señor mostró gracia hacia mí en eso. Estuve dispuesto, pero me aplazaron porque tenía una lesión de fútbol americano. Pero, mientras que el ejército no me aceptaba, el entrenador de fútbol sí. Así que jugué todos esos años con esa lesión. Y eso es lo más cerca que estuve del combate mortal. Como usted sabe, ocasionalmente puede ser mortal. Y tengo algunos recuerdos vívidos de mi pasado en el fútbol americano, de los cuales no hablo muy a menudo, porque mi esposa los ha escuchado todos y no quiere volver a escucharlos. Hubieron algunas hazañas notables en el proceso, tanto en la preparatoria como en mis días universitarios, pero hay una que destaca en mi mente y encaja perfectamente aquí. Estábamos jugando un partido de fútbol americano de cierta importancia en el famoso Tazón de las Rosas de Pasadena cuando estaba en la universidad. Mi responsabilidad era recibir la patada inicial, entre otras cosas. Yo era corredor y receptor de pases y también devolvía los despejes y las patadas iniciales. Estaba de regreso, había debatido con la gente en los
vestidores sobre qué tipo de zapatos iba a usar, porque había habido fuertes lluvias en el mes de diciembre de ese año, y en aquellos días no eran sofisticados en cómo ponían césped en el campo, y así que, en lugar de volver a sembrar el campo para este evento, simplemente tomaron tinte vegetal y pintaron de verde la tierra. Y por cierto, cuando usted jugaba en un campo que había sido pintado de verde, se volvía usted verde rápidamente, por todas partes. Estaba debatiendo si quería mis zapatos de velocidad o si quería esos pesados con los tacos largos. Y opté por la velocidad, y fue un gran error. Vino la patada de apertura, llegó, tomé el balón en la línea de 5 yardas e inmediatamente me senté solo en la línea de 4 yardas. Esto no era lo que había imaginado. Lo que había imaginado era un touchdown de 95 yardas. Eso no fue lo que pasó. Nadie estaba a menos de 15 yardas de mí. Había cometido un error fatal. Zapatos equivocados. Di un paso, mis pies se resbalaron, la tierra se levantó y aterricé de manera poco auspiciosa en el hemisferio sur, con un efecto burlón, créanme, en la multitud. Los zapatos son importantes. Si son importantes en una competencia atlética, ciertamente son importantes en algún tipo de combate mortal cuerpo a cuerpo. Los ejércitos han sido derrotados por falta de zapatos. ¿Ha leído eso en la historia? ¿Sabe lo suficiente sobre historia? Incluso en Estados Unidos, en la guerra revolucionaria, uno de los problemas principales en la guerra revolucionaria, cuando los estadounidenses intentaban luchar contra los británicos, era que estaban descalzos porque sus zapatos estaban desgastados. Usted conoce el viejo adagio, por falta de un clavo se perdió el reino. ¿Sabe de qué se trata? Por falta de un clavo se perdió el zapato, por falta de un zapato se perdió el caballo, por falta del caballo se perdió el soldado, por falta del soldado se perdió el reino. ¿Qué zapatos usa? Es muy importante. Los romanos entendían eso. Los romanos entendían que era esencial asegurarse de que el soldado, con todo lo demás que tenía y especialmente porque lo que llevaba puesto era relativamente pesado, pudiera estabilizarse. Y recuerde ahora de lo que estamos hablando, por favor. Si vuelve al principio del versículo 14 es estar firme, estar firme. Resbalarse no es bueno en el combate cuerpo a cuerpo. En tiempos romanos hay relatos históricos de largas marchas. El ejército romano sorprendentemente realizaba marchas largas sobre terrenos terribles, desgastando la piel de sus zapatos. Los historiadores nos dicen que eso cobró miles y miles de vidas en las batallas. Los zapatos adecuados eran esenciales porque si usted no está firme en el suelo, no importa lo que pueda hacer, todo su cuerpo quedará inmediatamente debilitado. Los zapatos son vitales. Ahora, los soldados romanos generalmente llevaban una sandalia muy resistente, de piel muy, muy dura, con correas que la sujetaban firmemente. Y lo que hacían era clavar clavos desde el interior a través de la suela, clavos gruesos, tachuelas, como las de un zapato de fútbol americano, de béisbol o de fútbol soccer. Y eso le daba al soldado la capacidad de mantenerse firme en su posición conforme se enfrentaba en la lucha de subir y bajar una colina sin resbalar y deslizarse. Además, un dispositivo familiar en la guerra antigua era colocar trampas en el suelo. Estas son los precursores de las minas. Sabemos algo de eso, ¿verdad? Las personas que cruzan campos minados en las guerras de nuestra historia, incluso en Oriente Medio hoy día, explotan. Bueno, antes de que hubiera campos minados, en tiempos antiguos, tomaban palos y afilaban las puntas de esos palos y luego los enterraban en el suelo con las puntas hacia arriba. Invariablemente, las puntas que sobresalían del suelo desgarrarían a un soldado descalzo o penetrarían fácilmente a través de una pieza débil de piel. Estas trampas ocultas eran peligros grandes porque si usted se lastimaba el pie estaba acabado. Cortes, sangrado, infección significaban ser debilitado. Y Pablo ve un paralelo espiritual con esta parte tan conocida del uniforme o armadura de un soldado.
Así que él dice en el versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Desde aquí es estar preparado, equipado. Los pies deben estar preparados, los pies deben estar equipados para la batalla, al igual que todas las demás partes vitales. Ahora, a lo largo de los años, la mayoría de los comentaristas han dicho que lo que esto significa es que usted aquí tiene un llamado simbólico al evangelismo. Y lo toman de esa idea de Romanos 10:15. Bienaventurados, cuán bellos son los pies de los que anuncian la paz, que es una cita de Isaías 52:7. Pero Romanos 10:15, y los pies de los que anuncian la paz, no es un versículo para explicar esto. En primer lugar, eso no tiene nada que ver con la guerra, eso no tiene nada que ver con zapatos, eso solo está diciendo que las personas que escuchan el Evangelio van a bendecir a las personas que se los trajeron. Pablo no está hablando de ir a ningún lado. Él no está hablando de atravesar algún lugar. No está hablando de llevar el Evangelio a nadie. Está hablando de estar de pie firme, no de ir. El asunto no es evangelismo. El asunto es mantener una posición firme en la batalla contra el diablo conforme él ataca nuestras vidas. Es como 1 Corintios 16:13. Estad firmes en la fe. La idea aquí es que nuestros pies necesitan estar equipados para estar de pie firmemente cuando lleguen los golpes del ataque. ¿Qué es lo que puede permitir al creyente mantenerse imperturbable, tomando su posición, nunca resbalándose, nunca deslizándose, nunca cayendo bajo ataque? ¿Qué es lo que nos da un apoyo firme? Es tener sus pies preparados con el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? Bueno, el Evangelio de la paz es el Evangelio. A veces es llamado el Evangelio de Cristo, a veces es llamado el Evangelio de Dios, como en Romanos 1, y aquí es llamado el Evangelio de la paz. ¿Qué es el Evangelio de la paz? Son las buenas noticias de que usted ha hecho la paz con Dios. Ese es esencialmente el tema de los versículos de apertura de Romanos 5. Vea esto, Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa estar en paz con Dios? Simplemente significa que Dios no es nuestro enemigo, sino que Dios es nuestra fortaleza. Y lo lleva directamente de regreso a Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Significa que Él está de nuestro lado. Estamos firmes, estamos de pie firmes, porque sabemos que en realidad somos invencibles. Satanás podrá venir hacia nosotros tentándonos de una forma u otra. Pero estamos firmes en la gran verdad de que estamos en paz con Dios, por lo tanto, Dios está de nuestro lado. Creo que eso es lo que estaba en la mente de Pedro, cuando tomó una espada en el huerto y cortó la primera oreja disponible y estaba dispuesto a enfrentarse a toda la multitud. ¿Qué lo hizo sentir tan fuerte? Este hombre que fácilmente podría ser un cobarde. Bueno, Jesús estaba de pie a su lado, justo allí. ¿Y qué acababa de hacer Jesús? Había declarado su identidad. Y la multitud entera de cientos de personas cayó al suelo cuando él habló. Ahora eso dejaría a Pedro con la impresión de que estaba bastante seguro. Sacó su espada porque sabía quién estaba de su lado y sabía qué tipo de poder tenía. Lo único que necesitamos es a Cristo y podemos enfrentarnos a todo lo que Satanás tenga por traer. Usted se enfrenta a la batalla con Satanás y si no está seguro de dónde se encuentra con Cristo, si tiene dudas, usted es muy vulnerable. Usted no tiene nada que temer. La
La gente me ha preguntado eso a lo largo de los años. ¿No te da miedo lo que el diablo pueda hacerte? No, porque sé quién está de mi lado y de qué lado estoy. He hecho la paz con Dios. Dios está de mi lado con todo el poder que Él ejerce en defensa de los suyos. Y eso es lo que escuchamos en el testimonio un poco antes. Nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo, ¿verdad? Nada. Romanos 8, nada. De hecho, ese pasaje es tan poderoso que vale la pena leerlo. Si Dios es por nosotros, ¿qué sigue? ¿Quién contra nosotros? Versículo 31. Si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si entregó a su Hijo por nosotros cuando éramos pecadores, ¿qué retendría Él de nosotros ahora que somos santos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Todas esas cosas las experimentó personalmente Pablo y no lo separaron. No. Incluso cuando nos pusieron a muerte, por así decirlo, todo el día. Incluso cuando nos consideran como ovejas para el matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el tipo de entendimiento que nos da la seguridad para mantenernos firmes. Yo no siento que necesito convertirme en un monje. No siento que necesito que me arranquen los ojos para que no pueda ver nada. No creo que necesito flagelar mi cuerpo y herirlo y dañarlo de alguna manera para reprimir, empujar hacia abajo la carne. De lo contrario voy a terminar en el infierno. Estoy seguro de mi salvación. Tomo la palabra de Dios tal cual como la verdad. Sé que todo lo que el Padre da vendrá a mí y al que a mí viene, al Hijo no le echará fuera, porque he descendido del cielo y todo lo que Él me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6, no tengo miedo de eso, por lo tanto no tengo miedo de Satanás, me mantengo firme en la verdad, me mantengo firme contra el ataque de Satanás con la confianza de que Dios está de mi lado y su fuerza está plenamente disponible para mí. Hace años, un grupo de personas vino a esta iglesia desde otra iglesia y les pregunté, ¿qué fue lo que los trajo aquí? Ellos dijeron, todos visitamos esta iglesia un domingo cuando predicaste que Dios es soberano y nunca volvimos, porque hasta ese momento vivíamos bajo la enseñanza de que Satanás era soberano. Y ya no podíamos aceptar la idea de la soberanía de Satanás. Él va a matar a tus niños, Él te va a dar enfermedades, va a llenar tu casa de demonios, tienes que orar para sacarlo de cada habitación y de la cuna de tu bebé, y así sucesivamente. Usted no está listo para enfrentarse a la guerra si no confía en la fuerza del Señor. Si usted no lo conoce bien, recuerde, Jueces 7, el ejército de Madián se enfrentó al pueblo de Dios. Israel reunió un ejército de 32,000 hombres en total. Y Dios dijo, no necesito 32,000, solo dame 300. ¿Recuerda? Solo dame 300. Y ganaron. Y ganaron. Todos nacimos en rebelión contra Dios, pero mientras que éramos enemigos, Dios nos amó. Y mientras éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Y hemos hecho la paz con Dios. Y Dios está de nuestro lado. Y todo el poder es nuestro. ¿Sabe? He enseñado la armadura del cristiano durante muchos, muchos años. Siempre es nueva, siempre es fresca y siempre digo cosas diferentes. Pero nunca llego a este punto en particular y no pienso en un incidente que ocurrió cuando estaba en la secundaria. Y la mayoría de mi secundaria se ha olvidado. Solo recuerdo algunas cosas. Una de ellas fue, yo era hijo de un predicador y no bailaba. Me reprobaron en álgebra. Nunca olvidaré eso. Eso no fue justo. No vale la pena contarle la historia. Tuve que tomarlo de nuevo. Lo odié las 2 veces. Pero hay otra cosa que recuerdo de mi secundaria. Estaba en una escuela secundaria pública en Downey, California, donde mi papá era pastor. Tenía un amigo llamado Roger. Y Roger era el tipo de niño al que quieres molestar, más pequeño que todos los demás y más redondo que todos los demás, con una pequeña sonrisa infantil y mejillas sonrosadas. Justo el tipo de niño al que lo acosan los que no son amables. Y lo hicieron y a veces le hacían daño. A veces le hacían daño, yo era su amigo. Y a veces me hacían daño. Un día, básicamente me partieron la cabeza de adelante hacia atrás en la clase de
carpintería. Y Roger se cansó de eso. Así que le dije, Roger, ¿qué vas a hacer al respecto? Y él dijo, voy a decirle a mi hermano. Su hermano era el linebacker central del equipo de fútbol de la Universidad Cal State Long Beach, enorme. Desde la perspectiva de la secundaria, realmente enorme. Recuerdo que Roger me contó que su hermano conducía un camión de pan como trabajo y lo estrelló contra una pared y salió caminando. Así que él podía recibir un golpe, lo voy a decir de esa manera. Un día, Roger vino a la escuela y yo estaba allí. Dijo, ven temprano y ven al gimnasio. Y Roger se acercó al cabecilla de esto, que por cierto ahora está muerto, murió en una pelea en un bar. Y Roger dijo algo así como, estoy cansado de cómo me tratas. Y ellos simplemente se rieron de él. Y luego Steve apareció por la esquina y dijo, ¿cuál es, Roger? Ese. Le digo, fue algo digno de ver. Ese joven perdió todos sus dientes frontales. Lo levantó, lo aventó por encima de la cerca contra el gimnasio, se volvió hacia los demás y dijo, dejen a Roger en paz. Le voy a decir esto, en nuestra secundaria, a partir de entonces, Roger estaba a cargo. ¿Sabe? Tiene que ver con quién está detrás de usted, ¿verdad? ¿De dónde viene su fuerza? Es tan maravilloso saber que puede estar en este mundo. Podemos penetrar este mundo, amigos. No tenemos que convertirnos en monjes. No tenemos que escondernos en algún lugar para encontrar un terreno seguro. Podemos penetrar en el mundo. Tenemos que penetrar en el mundo, ¿no? En ese sentido, tenemos que llevar el Evangelio de la paz, pero podemos estar firmes y mantenernos firmes porque sabemos dónde está el poder detrás de nosotros y es el poder absolutamente suficiente proporcionado por el Señor Jesucristo. Así que, ¿quiere triunfar en su vida cristiana? Hemos visto 3 piezas de la armadura que nos ayudan a entender lo que eso significa. Pregúntese a sí mismo en primer lugar con respecto al cinturón. ¿Realmente quiere ganar? ¿Cuánto importa? Ese es el primer asunto. Si está contento viviendo en el terreno bajo, si está contento viviendo con sus pecados insignificantes, si está contento con su compromiso marginal con la adoración, con su indiferencia hacia las cosas de Dios, usted va a perder. Usted va a perder repetidamente y va a perder severamente. Usted no va a perder su salvación, pero se va a volver prácticamente inútil para los propósitos de Dios. Por lo tanto, va a perder una recompensa eterna y va a terminar bajo el castigo divino, en lugar de disfrutar de los beneficios de la bendición. Así que pregúntese, ¿está jalando los cabos sueltos de su vida? ¿Realmente quiere entrar en esta batalla? ¿Está comprometido con la verdad? ¿Tiene convicciones acerca de la verdad? ¿Y está dispuesto a luchar por esas convicciones? En segundo lugar, ¿busca usted apoyar eso con una vida santa? ¿O está contento con su pecado? Realmente otra forma de ver lo mismo. En tercer lugar, ¿tiene el tipo de confianza que se necesita para entrar en la guarida del león rugiente? Es algo maravilloso. Sí, recuerdo, la gente me ha preguntado tantas veces cuando salgo en televisión y hablo con estas personas en entornos muy hostiles, donde ni siquiera sé qué van a decir y todo el mundo está viendo y todo eso en CNN o lo que sea. Tengo confianza. Y solo recuerdo lo que Jesús le dijo a sus discípulos. No se preocupen por lo que van a decir. Cuando lleguen ahí, les voy a decir qué decir. Y aunque no soy un apóstol y no recibo revelación divina, es sorprendente lo que sale de mi boca que no había planeado decir. No tengo temor alguno de lo que van a hacerme. No tengo miedo de que destruyan mi fe, sin importar los argumentos que presenten. Confío en aquel que me sostiene. Si Dios está por mí, ¿quién puede estar contra mí? Entonces, realmente quiero ganar, busco vivir una vida santa y soy audaz en la batalla, confiado en la fuerza que se me proporciona. Eso nos lleva a la cuarta parte de nuestra armadura. No creo que pueda cubrirlo todo, pero puedo presentárselo. El escudo de la fe. El escudo de la fe. Ahora, obviamente, si usted tiene alguna familiaridad con la armadura antigua, usted está muy familiarizado con la idea de un escudo. Así que el versículo 16 dice, además de todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Ahora, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, tenemos que hacer la imagen clara porque eso nos ayuda a entender la analogía. Hay varios tipos de escudos que eran usados por diferentes ejércitos y por diferentes ramas del mismo ejército romano. Por ejemplo, si usted era un gladiador, probablemente haya visto representaciones de esto. Si usted era un gladiador, si usted estaba entre los griegos, por ejemplo, usted usaba un escudo muy pequeño, muy redondo, y lo sostenía en su mano y se envolvía alrededor de su muñeca, y era fácil mover el escudo para parar los golpes que le llegaban a usted en ese tipo de ambiente. Si usted era diestro, por supuesto, se sujetaría a su brazo opuesto y luego con este hacía el golpe con su propia daga y con el otro usaba el escudo para parar los golpes que venían de su enemigo mortal. Este es un, este es un escudo pequeño, ligero, generalmente de metal, amartillado muy delgado, diseñado para el movimiento libre de soldado en este tipo de combate cuerpo a cuerpo. Esa no es la palabra aquí. Esa es una palabra diferente. La palabra aquí, thurion, no es un escudo pequeño. Probablemente tenga alrededor de 4 pies de altura y 2 o 2 pies y medio de ancho. El diseño de este escudo era ponerlo en el suelo y poner todo su cuerpo detrás de él. Este es un escudo grande y alargado como una pequeña puerta, diseñado para una protección completa. Usted no lo estaría sosteniendo cuando entrara en combate cuerpo a cuerpo. Fue diseñado para una protección completa en las fases iniciales de las batallas antiguas. Ahora, ¿sabe cómo los ejércitos antiguos solían luchar en una línea llamada falange? Venían como una serpiente que se arrastra por el suelo de esta manera, todos hombro con hombro. Incluso puede ver eso en la guerra revolucionaria. Los británicos todavía lo estaban haciendo, siendo eliminados como patos sentados mientras marchaban hombro con hombro. Bueno, los antiguos ejércitos hacían eso y primero ponían los soldados con estos escudos thurion, estos escudos completos que daban protección completa a la línea del frente. Había muchas filas de esos y los cuerpos podían esconderse detrás de ellos para que no pudieran ser golpeados por nada que volara en el aire. Y detrás de ellos estaban los arqueros que disparaban sus flechas sobre las filas y filas de soldados protegidos al frente. Y ellos se movían eventualmente de esa manera por la tierra, una línea sólida de protección hasta que se enfrentaban al enemigo en el combate cuerpo a cuerpo cuando esos escudos se dejaban de lado porque eran inútiles y luchaba con si tenía un escudo más pequeño o de lo contrario simplemente luchaba con su espada. ¿Qué es esto? Bueno, por favor observe algunos componentes muy importantes. Además de todo, dice una versión. Creo que otra versión antigua decía sobre todo. No significa que sea más importante, simplemente significa encima de todo lo demás. Tienes que tener tu cinturón puesto, recoger todos los cabos sueltos, tienes que tener tu coraza puesta, proteger tus órganos vitales, tienes que tener tus zapatos puestos para poder estar firme y encima de eso, además de eso, en adición a eso, necesitas tener un escudo. Esto proporciona una protección doble. Realmente lo hace. Vamos a hablar en un minuto. Su casco, que ya tiene para cubrir su cabeza, su coraza, que ya tiene para cubrir sus órganos vitales, y esto es una protección doble. Esto es lo que significa sobre todo, por encima del escudo, por encima del calzado y por encima de la faja o el cinturón y por encima de la coraza, necesitas tener el escudo. Pero no solo eso. Además de esos 3, usted toma 3 más. El escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Versículos 16 y 17. Escudo de la fe, versículo 16. Versículo 17, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Así que tienes 3 piezas que están fijas, luego tienes 3 piezas que son añadidas. Un soldado tiene su cinturón puesto, el soldado tiene la preparación, la disposición para ir a la batalla. Tiene su coraza puesta, tiene sus zapatos, su calzado puesto, tal vez todavía está en reposo, pero una vez que comienza la batalla, recoge su escudo, se pone su casco y toma su espada. Esto es preparación inmediata. Así que no solo tiene una especie de rutina a largo plazo, protección constante, sino que cuando la batalla se intensifica, hay algunas cosas que usted toma.
Entonces, cuando hay un poco de calma en la batalla, el soldado puede dejar su espada, puede dejar su casco, puede colocar su escudo pesado a un lado, pero en todo momento mantiene sus pies calzados y mantiene su coraza puesta y mantiene su cinturón puesto para que cuando se dé la orden de batalla pueda recoger las piezas adicionales e ir a la guerra. Bueno, el primero de estos componentes adicionales, sobre todo en el versículo 16, es el escudo de la fe, el escudo de la fe. ¿Y para qué es? Bueno, es para que usted pueda extinguir todos los misiles llameantes del maligno. O si tiene una versión antigua, podrá pensar en las flechas flameantes del malvado. ¿Quién es el malvado? Poneros. ¿Quién es el malvado? Poneros, Satanás. Él es la fuente del ataque. No solo luchamos contra el mal en el mundo, luchamos contra el malvado. Eso es lo que hemos estado aprendiendo. No es algo abstracto, impersonal. El mal no es una especie de fuerza flotante. No es solo la realidad de la negatividad en el universo, es un diablo personal. 1 Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, en las batallas de aquellos días, habían formas en las que usted atacaba a aquellos hombres que tenían escudos. Hacían flechas que tenían una punta de metal y ellos colocaban alrededor de esas puntas de metal o detrás de esas puntas de metal brea, una especie de alquitrán. Justo antes de dispararlas encendían la brea, que tiene un alto contenido de aceite, y se convertían en flechas llameantes. Usted ha visto imágenes de eso y disparaban esas flechas. Los escudos, al mismo tiempo, a menudo estaban cubiertos de piel y la piel era gruesa y a veces la piel estaba saturada de un tipo de aceite que extinguía la flecha flameante. Un soldado sin un escudo en las líneas del frente sería impotente para protegerse a sí mismo. Incluso si pudiera evitar que algo le golpeara en una zona vital. Si fuera golpeado por una flecha llameante, prendería fuego a su ropa y se convertiría en una antorcha en poco tiempo. Por lo tanto, el escudo era muy importante como protección en la línea del frente. Yo creo que estas flechas llameantes que se describen son símbolos de tentación seductora, saetas de impureza, de lujuria, de codicia, de vanidad, de materialismo, de soberbia, de ira, de impaciencia, de codicia, de todas estas cosas. Y vienen contra nosotros en este sistema del mundo y nos llegan todo el tiempo. Nunca debemos estar contentos con nada. Debemos desear todo lo que no tenemos. Debemos desear lo que no tenemos, ya sea una cosa material u otra persona. Nunca debemos estar satisfechos. Mire, el corazón de todo pecado es la insatisfacción. No solo la insatisfacción con lo que tiene, sino insatisfacción con lo que Dios dice que debes tener o te da. ¿No fue eso lo que sucedió en el huerto? Cuando Satanás se acercó a Eva, ¿qué le dijo? Bueno, la implicación de lo que dijo es, ¿adivina qué? Eva, Dios no es quien crees que es. Tú crees que Dios es tan maravilloso y tan bueno, pero la verdad del asunto es que hay un árbol por allí, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que tiene frutas hermosas, buenas para comer, y Él te dijo que no. Hay algo que está mal con Dios. Yo soy el bueno. Yo te digo que es hermoso comerlo, es un deleite comerlo, deberías tener derecho a comerlo. Y el hecho de que Dios no te permite comerlo, te dice que hay un defecto en Dios porque está reteniendo algo hermoso y bueno. Leí una carta en mi escritorio esta mañana de un joven que solía ir a nuestra iglesia y que ahora, después de 47 años de soltería, decidió entrar en la homosexualidad y se ha convertido en el compañero de un ministro homosexual. De hecho, al final de su carta afirmó su nombre
Y el signo de un pez con un arco iris realmente me causó tristeza profunda porque me preocupo por él. Y Patricia y yo conocemos muy, muy bien a su madre. Pero su carta decía básicamente esto: durante todos estos años he sido engañado. Ahora soy libre de disfrutar lo mejor de la vida. Y creo que esto es lo que Dios tenía para mí desde el principio. Bueno, hay un Dios que sí tiene eso para ti y es el Dios de este mundo. Y su conclusión es que las restricciones que tenía en el pasado eran inaceptables. Él no quiere tener nada que ver con un Dios que impone ese tipo de restricciones. Bueno, eso es lo que Satanás estaba haciendo con Eva. Vamos, ¿qué tipo de Dios te va a restringir de lo que es hermoso y bueno? Esas son las flechas encendidas. ¿Y qué las apaga? Le voy a decir qué. La fe. ¿Qué significa eso? Creer que Dios sí tiene lo mejor para usted, ¿verdad? Esa es la fe. Entonces, cuando usted peca, ¿a quién le cree? En Satanás. Pero te mereces esto, tienes derecho a esto, deberías disfrutar esto, deberías hacer esto. No necesitas ser restringido, no necesitas limitarte, no necesitas ser limitado. Entra, esa es la flecha encendida. Y tiene el pecado que queda, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y el sistema viene con una ferocidad y usted dice, ¿sabes? Tienes razón, Satanás. O usted dice, voy a confiar en Dios, que sus mandamientos son lo mejor, que sus mandamientos son verdaderos, que sus mandamientos producen la plenitud más grande, la satisfacción más grande y el gozo más grande. Se reduce esto. Si usted peca, cree la mentira. Cuando hace lo correcto, cree a Dios. Cuando usted ve, por ejemplo, la tentación de Cristo, puede ver eso. Porque Satanás se acerca a Cristo, recuerde usted. Permítame terminar con esto, Mateo 4. Porque esta es una ilustración tan buena de esto. Satanás se acerca a Cristo, el tentador se acerca a él, no ha comido en 40 días y 40 noches, tiene hambre. El Espíritu Santo lo ha llevado al desierto con el propósito de dejar que el diablo vaya tras él. ¿Por qué? Porque Dios quiere que él pase la prueba y vindique su santidad. El tentador viene en el versículo 3 y dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Entiende esa tentación? ¿Qué tipo de trato es este? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Tienes hambre? Eso es ridículo. ¿Qué te está haciendo tu Padre? Eres el perfecto, sin pecado, santo, amado Hijo de Dios. Tú nunca deberías carecer de nada. Tú nunca deberías necesitar nada y Dios, de alguna manera, está distorsionado si Él te retiene algo. Esa es la tentación. Desconfiar de Dios. Yo estoy contigo, está diciendo Satanás. No quiero que tengas hambre, quiero que tengas lo que te mereces. Eres el Hijo de Dios. Haz algo de pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él dice, en cierto sentido, no desconfiaré de Dios. Yo no me alimento de pan para satisfacerme, sino de la palabra de Dios. El diablo lo lleva a la santa ciudad, Jerusalén. Lo hace pararse en el pináculo del templo, probablemente en la esquina sureste, que tiene una caída de unos 400 pies o algo así. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo. ¿Qué es esto? Eres el Hijo de Dios y nadie lo sabe. Eres el Hijo de Dios y estás en el desierto y tienes hambre y nadie sabe que eres el Hijo de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no simplemente te avientas desde este precipicio y aterrizas suavemente y todos creerán en ti? En otras palabras, reclama lo que tienes derecho a tener. Reclama lo que crees que te satisface. Reclama lo que quieres. Si eres, versículo 6, el Hijo de Dios, tírate abajo. ¿No dice el Antiguo Testamento que Él lo dará? Sus ángeles tienen a su cargo cuidar de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie contra una piedra. Créame, Satanás puede citar las Escrituras también como cualquiera. Jesús dijo, por otro lado, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No voy a hacer algo que Dios no ha querido que haga y de esta manera probarlo a Él.
Voy a confiar en Dios. Él me alimentará cuando sea el momento de hacerlo. Y va a proclamar que soy el Mesías cuando sea el momento. Entonces el diablo lo llevó a un monte alto. Comienza con algo simple, la comida, le da algo un poco más grande, convencer a los judíos de que eres el Mesías, al mundo entero. Lo lleva a un monte alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Esto le dice quién está a cargo del sistema mundial. Él dice, todo esto te daré si postrarlo me adorares. ¿Tenía derecho a ellos? ¿Tenía Jesús derecho a todos los reinos del mundo? Claro que sí. Claro que sí. Satanás está diciendo lo mismo. ¿Qué clase de Dios tienes? Algo está mal con Dios. Está defectuoso, tienes hambre y eres su hijo. Tú eres un Mesías y nadie lo sabe y nadie lo cree. Se supone que debes ser el rey del mundo. Vete. No tienes nada. Te lo voy a dar todo. Solo póstrate y adórame. Ahora, eso es exactamente lo que usted hace cuando peca. Usted decide, Satanás será mi Dios para esta experiencia. Satanás será mi Dios en este momento. Estoy creyendo en él y no en Dios. Pero esa no fue la respuesta de Jesús. Él dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Y el diablo lo dejó, y los ángeles vinieron y le sirvieron. Así que ya sabe, cada vez que Satanás se acerca a nosotros en el sistema mundial y nos complace y busca complacernos mediante nuestro estado caído, es para hacernos creer en Él en lugar de creer en Dios, que nuestra verdadera satisfacción, nuestro verdadero gozo, nuestra verdadera diversión, nuestra satisfacción, nuestra realización verdadera se encontrará en las cosas que Él nos dice que hagamos, en lugar de las cosas que Dios nos dice que hagamos. Y cuando usted peca, cree en Satanás. Y cuando no lo hace, cree en Dios. Por eso el escudo que le protege de la tentación es la fe en Dios. Bueno, lo voy a dejar aquí porque quiero decir algunas cosas más, pero así es como siempre me siento y voy a decir unas cosas más la próxima vez sobre esto y luego veremos el casco y probablemente tendremos una sesión completa solo sobre la espada del Espíritu. ¿Muy bien? Muy bien, oremos. Ha sido un día maravilloso para nosotros, Padre. Hemos sido bendecidos al estar con aquellos de fe igualmente preciosa. Hemos sido muy animados en la adoración, en la comunión, en la instrucción que proviene de las Sagradas Escrituras. Te agradecemos, Señor, por la claridad con la que tu palabra nos habla. Es una bendición tan grande y sabemos exactamente lo que estás diciendo y te agradecemos por ello y que lo vivamos para tu gran gloria y para nuestro propio bien. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.